2011 fue distinguido por el gobierno francés como Caballero de la Orden de las Artes, condecoración honorífica que reconoce a quienes se han destacado por su contribución al desarrollo de las artes y las letras en Francia y en el mundo. Miguel, te dejo a ti. Muchas gracias. Pues al contrario, Cari, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias también, Roxana, por el privilegio de estar aquí. Realmente me encantará a los que se puedan conectar verlos. O sea, yo soy siempre de la idea de que aunque estemos en Zoom, los que quieran tener así un contacto visual es como muy padre, ¿no? Y bueno, primero que nada, pues muy agradecido por poderles hablar de algo que no sé si sepa tanto, pero me entusiasma mucho, ¿no? Que es el tema de los museos. Ay, mira, Flor, estás es tu hijita, ¿o quién es? Mira, qué maravilla, Sí, qué maravilla. efectivamente, es mi hija. Ah, mira, pues qué gusto, qué gusto que esté aquí con nosotros. Bueno, pues yo hoy quiero, en esta charla, como bien comentó Cari, pues dejarla en una idea que la quiero manejar en tres partes, ¿no? Primero, presentarles esta manera que he venido yo trabajando en el desarrollo de los museos, y si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla, en donde desde hace varios años, desde el primer museo que me tocó dirigir, que es el Museo Nacional del Virreinato, que se encuentra en Tepoztlán. Ojalá que en algún momento dado ustedes puedan tener ocasión de visitar este maravilloso espacio. Es uno de los 5 museos nacionales que depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí empecé pues el tema de lo que es mi desarrollo museístico. Y yo les quiero compartir a ustedes que lo primero que realmente a mí me sorprendió en las 2 etapas que tuve la ocasión de dirigir este museo fue esta idea de cómo un museo se puede conectar con el público, porque al final de esta charla les voy a hablar un poquito de cómo el museo trabaja, digamos, o ha hecho algunas cosas a nivel educativo. Pero yo sí me quiero permitir de comentarles que esta idea inicial se veía para mí con esto que están viendo aquí enfrente es un sistema de información y evaluación que ahorita es del Museo del Palacio, pero inicié en el Virreinato, en el Museo del Virreinato con esta idea que marca para mí una tesis muy simple, es decir, si queremos comunicarnos con el público, con quienes primeros tenemos que comunicarnos es hacia el interior del museo. Esto es cómo un museo, digamos, lo que ofrece evidentemente al público, tiene puntos realmente en todas las áreas que participan, los que no han trabajado en un museo, pues es como cualquier organización, pues hay áreas como el área de museografía, el área que aquí aparece, ¿no? El área editorial, el área de diseño, de arquitectura, de mediación. Cari, por ejemplo, estuvo trabajando conmigo y ella coordinaba el área de mediación y el área de difusión, la de registro de obra, exhibición, etcétera. Y lo importante es, y desde ese momento, es cómo estas áreas, al final de cuentas, confluyen evidentemente en los ejes, en lo que uno considera de lo que un museo, digamos, debe fortalecerse. Entonces, he venido sintetizando, yo empecé en el Museo Nacional del Virreinato con más de 20 ejes, que yo le llamo así, y ahorita tenemos 11 en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Y más allá de, no les quiero aburrir con esta historia, pero hay una lógica de por qué empezar con el tema de seguridad, ¿no? Es curioso que ciertas cuestiones que suceden en los museos, pues van relacionadas, por ejemplo, aquí es a partir de este famosísimo robo del Museo Nacional de Antropología en el 85, en donde fue un cambio de paradigma para muchos museos, para todos los museos que en ese momento que dependían y siguen haciéndolo del Instituto Nacional de Antropología, pues vivieron realmente pues un cambio
tan fuerte que hubo un decreto presidencial que puso que los directores de museos, por ejemplo, su primera obligación estructural es el cuidado de las personas, el cuidado de las colecciones y el cuidado del edificio. Entonces, hay una lógica y de lo que a mí me ha tocado venir desarrollando en esta lógica es fundamentalmente cómo establecer estos criterios en un ambiente común en el museo, ¿no? Entonces, antes de iniciar mi charla, porque quiero terminar con esta reflexión, es cómo el museo, por ejemplo, del Palacio tiene 5 ejes fundamentales, evidentemente, que hacen que esta visión y misión del Museo del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Que tiene una de ellas es ser el eje rector de investigación y difusión del muralismo mexicano y ser también el gran espacio de reflexión del arte moderno mexicano y de las exposiciones, inclusive de las grandes exposiciones internacionales. Ya les platicaré un poquito cómo nace, digamos, este museo, pero yo quisiera detenerme un poquito en esta historia que les quiero narrar, una historia que tiene que ver fundamentalmente con una brevísima narrativa que les quiero pues compartir de lo que es, digamos, de esta historia de los museos, porque si empezamos a ver un poquito desde lo que es el pasado, de dónde viene, digamos, los museos de México, ¿no? ¿Cuáles han sido cuáles han sido eh, sus puntos principales? Les quiero hablar de 3 cosas, ¿no? De ese panorama histórico, las estadísticas de los museos actuales, digamos, en México, cómo está, y un poquito de este proyecto del Museo del Palacio de Bellas Artes, que es Bellas Artes para todas y todos, ¿no? Entonces, bueno, sin querer para nada aburrirles, porque hay cosas que seguramente serán interesantes de revisar, es cómo este panorama histórico algo pasa, ahí está en el internet. Bueno, ¿cómo empieza, digamos? Yo no me quiero remitir más que desde estos Amoscalis y Totolcali, que estamos hablando de la época, digamos, prehispánica. Los Amoscalis eran estas casas, digamos, que tenían lo que llamamos códices o casas de libros, y el Totolcali eran estos espacios, era como el zoológico, ¿no? Que fue muy famoso el Totolcali cuando Hernán Cortés vino a, a, a la Nueva España y tenían evidentemente estaban situados tanto en la Tenochtitlan, directamente en lo que ahora es el centro histórico, cuando inclusive pues Cortés lo que hace es esta recuperación que tenía, digamos, sobre todo Moctezuma II, pues fue barrida ya en esta historia que todos conocemos, pero que nos marca también este inicio de que desde la época prehispánica había, digamos, un interés muy importante por la conservación. Esto que ven aquí es un mapa muy interesante, es el mapa más antiguo que tenemos, ¿no? Es el famoso mapa de Nuremberg. Este mapa es realizado allá cuando formaba parte de estas cartas de Cortés, y que digamos, hubo una edición en Alemania, precisamente en Nuremberg, en donde se genera este mapa, pero más allá de la historia es cómo se empieza a recuperar, digamos, esta historia y esta tradición que tiene, evidentemente, que se tuvo con el asunto de perdón porque no está pasando allá. Este mapa pues marca evidentemente toda esta historia prehispánica, en donde, seré muy breve, les voy a dar algunos datos, por ejemplo, de este gran personaje, ¿no? Sigüenza Góngora, quien él fue digamos, un personaje que crea una primera colección, ¿no? De pinturas indígenas, de códices, de textos, que después fueron recuperados por otro personaje muy importante, que es, aquí se pone Lorenzo Boturini, que inclusive hay un códice,
uno de sus códices. Lorenzo Boturini, yo creo que en su época hizo este famoso Museo Indiano, que tenía pues la representación más importante de todos los códices de la época, ¿no? Era un italiano que vino a México, adoraba a lo que era toda esa tradición de la Virgen de Guadalupe. Después fue desterrado, etcétera, pero él tenía la idea de generar un museo, y así se le llamó, le llamó el Museo Indiano. Por supuesto que este personaje fue un hombre muy importante que llegó fundamentalmente a establecer, junto con, eh, eh, digamos, de Carlos de Sigüenza y Góngora, lo que sería esta primera clasificación, ¿no? Que, bueno, luego se deviene a finales del siglo XIX. Digamos, tenemos lo que es el primer gabinete de historia natural. Yo les diría que ese es como el primer museo que podemos decir se erige en un gabinete, digamos, de curiosidades que se planteó en lo que es la calle de Plateros, ahora Madero, y que, bueno, fue el prolegómeno, yo les diría, el prolegómeno del primer museo, ¿no? El primer museo, digamos, de historia natural. Este museo tuvo evidentemente una resonancia muy importante porque además era público, ¿no? Se podía visitar. Y posterior, digamos, al mismo, estamos hablando ya a principios del siglo XIX, se crea el primer museo nacional mexicano, ¿no? Este primer Museo Nacional Mexicano fue realizado por Guadalupe Victoria. Es curioso, aquí les doy un dato, su nombre era pues Miguel Fernández Félix, ¿no? Miguel Manuel Fernández Félix, el primer presidente, que además con un nombre también muy interesante, Lucas Alamán, generan este primer museo, un museo que si yo les comentara cuál era, digamos, su funcionamiento, les voy a leer lo que en su momento, cuando se erige el museo en esa fecha, en 1825, se dice, se reunirá y conservará en él, para uso del público, cuanto pueda dar el más exacto conocimiento del país en orden a su población primitiva, origen y progresos de ciencias y artes, religión y costumbres de sus habitantes, producciones naturales y propiedades de su suelo y clima. Así lo señalaba el reglamento del museo un año después, en 1826, unos meses después de su creación. Entonces es muy interesante porque digamos, este primer museo marcó pues un derrotero muy importante, que después viene la época de la Reforma, viene la época de Maximiliano. Maximiliano, digamos, en 1886 le cambia el nombre, el nombre que le pone es Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia, y ya en la época de Porfirio Díaz, él es el que inaugura esta famosa Galería de Monolitos, donde cambia, digamos, el museo. De hecho, el que cambia el espacio, digamos, a la hora actual Calle de Moneda, el Museo Nacional, la Calle de Moneda, que está a un costado del Palacio Nacional, ahí se genera, digamos, esta sala y digamos, vuelve otra vez el concepto de Museo Nacional. Y es muy interesante esto porque, digamos, de esa época a lo que es, digamos, el 1910, un poquito antes, viene una escisión de este museo, digamos, panorámico, totalitario, donde se empieza a escindir, ¿no? 1910 se crea un museo, el Museo de Historia Natural en el Chopo, luego se escinde, digamos, de este gran Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, digamos, aquí estamos viendo, por ejemplo, el patio donde está el actual Museo Nacional de las Culturas, ¿no? Los que no hayan ido a este lugar, es realmente un lugar muy, muy bello que tiene toda esta historia que les estoy comentando. Y bueno, y un año después, en Teotihuacán, pues tenemos uno de los primeros, digamos, museos de sitio, ¿no? Quizás nada más les quiero comentar un dato interesante. Estamos hablando a principios del siglo XX y en ese momento nuestro país tenía más o menos 38 museos, ¿no? Realmente no había una red como la que actualmente ya verán cómo se ha extendido esta red de museos en nuestro país.
Y bueno, posteriormente, digamos, a lo que es Teotihuacán, tenemos este Museo de Historia Natural que se ve escindiendo, ¿no? Que inclusive después esta decisión llega a lo que en ese lapso, estamos hablando ya desde cuando el Palacio de Bellas Artes, que era un proyecto muy importante en la época de Porfirio Díaz, era la nueva sede que Porfirio Díaz quería hacer del Teatro Nacional. No hay que olvidar que en ese momento, antes de los festejos de 1910, Porfirio Díaz, por ejemplo, invita a varios arquitectos, un arquitecto, Silvio Contri, un italiano que hizo el Palacio de Comunicaciones, actual Museo Nacional de Arte, o Adamo Boari, que además hizo el Palacio de Comunicaciones y el Palacio de Bellas Artes, que lo inicia, ¿no? Porque ustedes ven ahorita, digamos, en la fachada lo que es esta influencia del Art Nouveau, que estaba en la referencia, digamos, en lo que se llamaba, pues, de prominencia de la Belle Époque, y que después al interior cambia años después porque por la revolución separa, digamos, este edificio y a través de un arquitecto, Federico Mariscal, se termina, digamos, lo que es la construcción. Y curiosamente, aquí les hago una relatoría estamos hablando que en 1929, años previos a la inauguración, digamos, de lo que es el primer Museo de Artes Plásticas del país, se genera dos galerías, una muy interesante, fíjense, ligada con la SEP. Primero con el departamento del Distrito Federal en su momento, ¿no? Se llama la Galería de Arte Moderno. Y después, años después, previos al 34, se inauguró la sala, una sala de la SEP en donde los que dirigían esto, imagínense, era Carlos Mérida, era Gabriel Fernández Ledesma. La primera exposición en el 29 fue realizada por Carlos Mérida invitando a Tamayo y a María Izquierdo, que era su pareja. Entonces era cuando todos los artistas dirigían, no había todo ese concepto que tenemos ahora, evidentemente, que ha evolucionado mucho en los museos. Y en el 34 es cuando, digamos, nace este espacio y simplemente este edificio que es icónico. Yo les quería comentar un poquito. Imagínense esta presencia que ha tenido, evidentemente, el Museo del Palacio, porque fue en los años 30 el rector de lo que es el arte, ¿no? Y uno de los que impulsó fue Alberto J. Pane, que había sido secretario de Hacienda y que además él fue el director, digamos, del proyecto. Invita a que haga, digamos, hasta Gorostiza, todo lo que fue el planteamiento en el 34. Gorostiza hace, digamos, un libro en donde comenta qué fue todo el periplo, digamos, de la realización de este Museo de Artes Plásticas, que además les quiero decir aquí, en este espacio que ven, en esta fotografía, exactamente en el lado opuesto a la calle, digamos, paralelo a la calle de Juárez, la calle de Hidalgo, nació también el primer Museo de Arte Popular. Y es por ello que este año el Museo del Palacio de las Artes va a ser una exposición de arte popular, ¿no? Para también ir rememorando evidentemente este pasado, un pasado que también tiene que ver con muchos artistas, entonces, que en ese momento realizaron esta nueva propuesta museística, que además en esta propuesta, digamos en el 35, cuando ya, 34, cuando ya se instala el museo, no, algunos de ustedes quizás recordarán que hay una de las grandes galerías icónicas mexicanas, la Galería de Arte Moderno de Inés Amor, que nace evidentemente de esto porque cierra la galería y cierra el espacio de la SEP, y entonces toda esa parte privada, porque en esos momentos, en esa época, se vendía, digamos, obra aún aquí en el Palacio. Eso se cierra y empieza ya el nacimiento de las galerías. Entonces, bueno, esa es simplemente información para que ustedes del 34 nos remitimos al 39. ¿Qué pasó en el 39? Bueno, pues es el nacimiento del Instituto Nacional de Antropología Histórica, pero es un nacimiento que nace de este Museo Nacional que les comentaba, este Museo Nacional que estaba dedicado al tema de lo natural, lo arqueológico, lo histórico, y es muy curioso, ¿no? Que este Museo Nacional marca también lo que es esta filosofía de lo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la visión y la misión que tiene sobre todo es ser digamos, procurar la conservación, el cuidado, la investigación y la difusión
del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de la nación. Y eso nace evidentemente de este Museo Nacional que les comentaba en 1825. Y bueno, posteriormente, lo que yo les decía al inicio, en 1910, imagínense, cuando hay esta escisión del Museo de Historia Natural, viene la época de Lázaro Cárdenas, que desde el 39 él se sale evidentemente, era la sede, el actual Museo Nacional de Historia era sede, digamos, del Poder Ejecutivo, y Lázaro Cárdenas, lo que hizo ahora López Obrador con Los Pinos, el general Lázaro Cárdenas cede este espacio para generar y crear el Museo Nacional de Historia, ¿no? Y bueno, y en el 47 viene ya el nacimiento del Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no? Que este instituto, pues por supuesto, marca también ya esa política y esa división también que se establece en estos dos institutos que son baluartes, en este caso, de lo que es la historia, la cultura y el arte de México, ¿no? El INAH con esa visión que yo les comenté, y el INBA, la misma, proteger, conservar, difundir, investigar el patrimonio artístico de la nación. Entonces, estos dos institutos marcan realmente toda esta relación importante del rescate de nuestro patrimonio. Y bueno, yo me quiero detener aquí en los años 60. En los años 60 es cuando es la época, una época muy interesante de López Mateos, donde tiene a su secretario de Educación Pública, Torres Bodet, y es la época de realmente de una proliferación de museos, de nacimiento, la nueva sede del Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno, que fueron proyectos de Ramírez Vázquez, o el Museo Nacional del Virreinato, que bueno, vemos por ejemplo aquí unos retablos maravillosos de este artista oaxaqueño Miguel Cabrera, con un ensamblador increíble, Higinio de Chávez. Ojalá visiten ese espacio que es esplendoroso. Era un colegio jesuita, donde evidentemente estuvo Clavijero, donde estuvo Góngora, y con una tradición enorme, y es uno de los 5 museos nacionales que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Uno de ellos es el que les comentaba, el Museo Nacional de las Culturas, el otro está en Coyoacán, que es el Museo Nacional de las Intervenciones, por supuesto el Museo Nacional de Historia que les comenté, que se inaugura en el 47, y el Museo Nacional del Virreinato en el 64. Y digamos, de esa época importantísima, se inaugura también la Pinacoteca Virreinal, se inaugura luego el nuevo Museo de historia Natural. Fue una época realmente en donde inclusive México tuvo un papel preponderante en términos de temas educativos, ¿no? O sea, realmente México hizo un trabajo en los años 60 ejemplar, ¿no? Y que fue muy estudiado en su momento. Y bueno, simplemente recordarles que nace en el 81 el Museo Tamayo, el Museo Marco en el 91, el Dolores Olmedo, este museo que es un fideicomiso que yo me quiero detener un poquito en este museo porque les voy a dar una anécdota. A mí en su momento yo conocí a esta mujer fantástica, doña Lola Olmedo, que, que un día yo le hago una pregunta y le digo, oiga, doña Lola, bueno, antes de darle la anécdota, este museo tiene una de las colecciones más importantes de Frida Kahlo y de Diego Rivera, colección que realizó esta gran mujer que fue muy amiga de artistas, de presidentes, de la gente, digamos, del arte, y ella decide generar un fideicomiso, le llamó que todo el acervo del Dolores Olmedo, que fundamentalmente se sitúa con Frida y Diego Rivera, que inclusive Diego Rivera, cuando doña Lola empieza a generar la idea de una colección importante, hay una carta de Diego Rivera que le dice, cuando tú hagas algo, debes recuperar estas obras. Yo vi la carta, El Matemático, una obra muy, muy bonita de Diego Rivera, El Sol rompiendo la bruma, que fue la época que Diego Rivera, cuando viajó, digamos, su primer viaje que hace a Europa, que lo invita, más bien que tiene una beca de un gobernador interesante que es Teodoro Dehesa, que se va varios años. Y bueno, les comento esto porque este museo, los que no lo han visitado, realmente tiene una colección impresionante, ¿no? De arte mexicano. Y yo le dije un día a doña Lola, y dígame usted,
por qué razón donó todo esto al pueblo de México. Entonces, la historia de doña Lola fue muy interesante porque lo que a mí me dijo, que me quedó tatuado, fue, no, me hablaba de usted, me decía, mire, señor director, cuando yo era joven, niña, me gustaba coleccionar. Y yo coleccionaba ciertas cosas que un día no pude tenerlas, no tenía el dinero para comprarlas. Y mi madre un día llega y me dice, hija, no te preocupes, todo lo que vean tus ojos es tuyo. Y me responde, así señor director, estas obras las sigo viendo, siguen siendo mías. Y me encantó esa anécdota, porque esa anécdota marca también para mí esta idea de la posesión y la propiedad. ¿Qué quiere decir? Un museo, al final, lo que pretende es que uno posea de hacer lo suyo. Y al hacer lo suyo, ahí viene también un elemento muy importante de conservación. Ya les había yo comentado la visión que tienen los dos institutos, que es conservar y difundir. Ponen el mismo, los institutos en su visión ponen el verbo difundir, lo ponen con igualdad con el verbo investigar. A veces, actualmente, la burocracia les da un elemento distinto. Y entonces yo aprendí también que difundir es también una buena difusión, debe ser un acto también, debe buscar los museos, que es un punto de apropiación. Y esto, bueno, esto hace imagínense la proliferación de museos, aquí hablamos de la Ciudad de México, del MUAC, del Museo Amparo, el Museo Sumaya, y de los 30, o el Museo Jumex en 2013, o el Museo Internacional del Barroco en Puebla, que ahorita Puebla está teniendo, pues hay cambios evidentemente quizá en la misión y visión de este museo. Y fíjense, de esos 38 museos que yo les comentaba al inicio, ahora hay un total, quizá ya es más esta estadística, más de 1,200 museos en el país, ¿no? En donde, por supuesto, lo más importante está en lo que son los museos de antropología o arqueología. Simplemente, nada más que se den un dato con el INAH. El INAH tiene más de 100,000, imagínense, edificios históricos que los tiene registrados, y casi 30,000 sitios arqueológicos, ¿no? Descubiertos. Entonces, ya se imaginarán esto que implica también a futuro de toda la potencia que se tiene evidentemente en este rescate del pasado. Y bueno, de hablando del INE y del INBA, el INBA se quedó más, digamos, situado en la Ciudad de México, tiene muy poca salida. El INBA dejó de tener una presencia nacional, y aquí, digamos, esta línea, digamos, de museos que lleva a esta cifra, pues nos da también la idea que hay, pues, digamos, distintos museos que se han venido desarrollando y que siguen creciendo, ¿no? Los famosos museos comunitarios, ¿no? Que también fue un tema muy importante en los años 70, ¿no? Museos que también estaban creados con la población y que continúan, evidentemente, rescatando las tradiciones y la historia, evidentemente, de sus sitios. Y bueno, aquí en esta gráfica, por ejemplo, más o menos antes de la pandemia, ¿cuántos visitantes, digamos, por año no se dan en los museos? ¿No? Para que se den una idea. ¿Y dónde están en estos? Evidentemente la Ciudad de México es donde hay más museos en la República Mexicana, y museos como Nuevo León, etcétera, o Campeche o Baja California llegan a 6, y esto también marca los lugares en donde ha habido una mayor dinamismo, digamos, en los museos, ¿no? Yo de aquí quiero llevarles un poquito a esta última etapa de lo que es el proyecto de Bellas Artes para todas y todos, ¿no? Es un proyecto que es uno de los ejes. Quizá me voy a regresar un momentito de nuevo para en que ustedes, en esta visión de los ejes del museo, para irme rápidamente a lo que sería, perdón, aquí está, es que me salí de él, con razón, está aquí. Por ejemplo, el Bellas Artes para Todos es uno de los ejes, para todos y todas, es uno de los ejes que tiene el museo, y este eje tiene una serie
de actividades importantes que ha venido desarrollando, ¿no? Uno es, por supuesto, todos los temas educativos, los que tuvieron ocasión, por ejemplo, de ver la exposición de Modigliani, hubo hay un departamento, el departamento de mediación, que tiene contacto con los distintos públicos. Hay que decir, por ejemplo, que los museos ya no hablan del público, ¿no? Hablamos de los públicos, ¿no? Y en ese tenor, ¿no? De hablar de los públicos, hay una referencia que es cómo hacer para, y es uno de los, digamos, de los lemas en los museos, para que el público, yo tengo una frase que digo que al Museo del Palacio de Bellas Artes no le importa contar al público que nos visita, sino al público que regresa. Y quizás es una trampa decirlo así, pero porque claro que nos importa contar al público que nos visita, evidentemente, pero el tema central, al final de cuentas, es el diálogo. ¿Cómo el museo puede establecer en este caso un diálogo? Y entonces nosotros lo que nos propusimos es también ir segmentando esto, ¿no? Estamos hablando de un diálogo que tenemos con los adultos mayores, personas adultas mayores, que es arte ligado a tus recuerdos, un diálogo que tenemos con nosotras en el arte, un programa con perspectiva de género, el museo en tu comunidad, es un diálogo que se promueve dirigido a comunidades indígenas, a grupos en situación de calle, a, a los escasos recursos, la comunidad LGBT, personas que viven con el VIH, o también el sensibilizarte, ¿no? Que tiene que ver con este programa también, que queremos dar mucha fuerza para personas con discapacidad, ¿no? Que inclusive les quiero comentar, por ejemplo, aquí en Sensibilizarte hay todo un debate, ¿no? En los museos actuales en cómo trabajar el tema de la discapacidad, cómo darle a una persona que tiene cierta discapacidad la misma experiencia que una persona que no lo tiene, ¿no? Y entonces eso es muy importante porque luego hay una segregación, hay como entran por una puerta distinta, etcétera, o lo que se trata es que si una persona con discapacidad, inclusive los museos que se construyen ponen que una escalera normal está al lado del elevador para que la experiencia visual sea muy parecida, ¿no? Entonces, hay otro proyecto muy interesante que ojalá, Cari, y ojalá Roxana, me encantará que podamos verlo también con ustedes, con la escuela, que se llama Familiarizarte y tiene que ver con un programa piloto que el Museo del Palacio está haciendo en que los niños son los pequeños mediadores, son las guías. Los niños son guías de los adultos y los niños nos enseñan y no saben cómo aprendemos, la verdad, con estas visiones de que, por supuesto, se les prepara y sobre todo se les trata de dar no nada más una información, sino vincularlos evidentemente, por ejemplo, a la historia de los murales en el palacio. Y es francamente fantástico cómo un niño interpreta y cómo toma esta historia y la hace suya, que es un poco lo que yo comentaba, ¿no? Al hacerla suya, ya no se está aprendiendo algo de memoria, sino que realmente da una experiencia. Y los pequeños mediadores son eso, experiencias de los niños del recorridos del Museo del Palacio de Bellas Artes. Y por último, el proyecto de Acércalos al Arte, ¿no? Entonces, bueno, no les quiero aburrir en esto, pero decirles que en la página del museo aparecen estos programas. Ustedes, por ejemplo, el programa de Nosotros en el Arte, al insertarse en la página van a tener las conferencias que se han dado, las que hemos tenido, los pueden ver en YouTube, o el proyecto de Sensibilizarte también. Y aquí tienen, por ejemplo, las alianzas que el museo está teniendo con cada uno de estos programas, ¿no? El programa de arte ligado a tus recuerdos, adultos mayores, que es un programa que además es muy rico porque parte también de la propuesta es rescatar a varios de los adultos mayores como voluntarios para que ellos formen parte, evidentemente también en las aportaciones que ellos pueden dar como voluntarios para visitas o para cualquier tipo de cosas que el museo evidentemente requiera y ellos puedan hacer. Y bueno, el programa de Museo en tu Comunidad quizás se vio muy fuerte de esta gran exposición polémica
que no lo queríamos así, pero tampoco no nos importaba que no fuera, la de Zapata, espero que algunos de ustedes ya la hayan visto, en donde, por supuesto, el museo, y es un poco también el tema de los museos, ¿no? O sea, los museos también tienen un tema, yo diría, muy importante en 4 variables, que yo diría, el tema de la accesibilidad, el tema de la inclusión, el tema de la equidad y la diversidad. O sea, estos elementos hacen también que un museo tome un partido hacia estas variables, en donde aquí el tema de inclusión fue algo muy importante, porque claro que le dimos una inclusión, digamos, a ciertas comunidades en donde eran opuestas y contradictorias, y se logró tener un punto de liga y un punto por lo menos de comunicación. Entonces yo creo que los museos también son puente en ese sentido, ¿no? Más de la memoria, sino del presente, ¿no? Y esto es algo que espero que sigamos profundizando en el Palacio. Y aquí está el programa de pequeños mediadores, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a una niña que está, pues ella platicando sobre uno de los murales de Siqueiros. Aquí les quiero decir, la historia del Museo del Palacio de las Artes es muy rica. Imagínense que en el 34, cuando nace el museo, se les invita a Diego Rivera y a Orozco ese año a que generen 2 murales muy importantes, ¿no? El hombre controlador del universo, que era un mural que venía, que había, era el hombre de cruce de caminos que había realizado Diego Rivera en Nueva York y que con una coyuntura negativa con la familia Rockefeller, deciden destruirlo, y aquí lo rehace con ciertos cambios Diego Rivera, y era muy interesante que tenía, digamos, a Orozco haciendo el mural de Catarsis, ¿no? Que ese nombre se lo pone Justino Fernández. Y años después, imagínense, en los años 40, 45, 47, viene Siqueiros a generar la Nueva Democracia, un tríptico, y después Siqueiros en los años 50 ya viene otra vez con 2 murales muy interesantes también en relación a la historia de México, y viene Tamayo con 2 murales, González Camarena. ¿Y qué les quiero decir? Por eso el Palacio de las Artes tiene esa historia tan interesante, en donde los muralistas más importantes, es un lugar único porque ahí es donde están representados, digamos, los grandes muralistas que in situ realizaron su trabajo. Y bueno, simplemente para ya casi terminar, no les quiero aburrir para nada. A mí me dijeron que hablar en 20 minutos y ya me pasé, Cari, pero el punto es decirles cómo, darles unos ejemplos chiquitos de esta parte educativa, Cari, Roxana, si es que me lo permite la tecnología, porque ahorita estoy tocando y tocando y no sale nada, o sea, no me pasa a la siguiente página, algo está sucediendo. Vamos a ver si aquí está. Qué bueno, ¿qué es el tema de las visitas, el programa de visitas de la C, por ejemplo? A mí me encantará que tengamos acá un trabajo en ese sentido, ¿no? De cómo empezar con ustedes, ¿no? Es el programa de... Este contexto del arte es muy bueno porque los chavos sí se ve que se interesan, ¿no? Dentro de que son inquietos, les llama mucho la atención. Digo, cosas para ellos que no se ven de aquel lado, estamos hablando de contextos muy violentos, para ellos esto es muy bueno. Bueno, esto fue antes de la pandemia, no me vayan a guillotinar ahorita, o sea, crean, eso fue antes de la pandemia, pero el punto es que el ejercicio, en este caso del museo, pues ahorita tenemos, hemos trabajado, por ejemplo, escuelas atendidas, públicas, privadas, hicimos un proyecto aquí, la procedencia, estamos viendo dónde viene, evidentemente la Ciudad de México más, pero el Museo del Palacio está trabajando con datos, que es importante, de dónde vienen, digamos, en este caso, las escuelas. Y claro, el año 2020, pues fue un bajón impresionante con el asunto de las escuelas, por razones obvias, pero pues inventamos elementos. Por ejemplo, aquí desde la época de Cari, que agradezco mucho, se hizo una guía, lo recordarás, Cari,
muy interesante con la perra Ida de Adamo Wari, y a partir de ahí, pues ejercicios interesantes, en este caso el museo, ustedes si se meten a la página web del Museo del Palacio de Bellas Artes, verán cosas que van para los niños, ¿no? Entonces a mí me encantará que para sus hijos, ahorita que sé que están seguramente inquietos de qué hacer, pues yo les invito a que se metan a la parte del Museo del Palacio de Bellas Artes y hay una sección evidentemente infantil y se pueden desde divertir, ¿no? Desde memoramas, etcétera, ¿no? Que hay, hacia otro tipo de proyectos que nos interesa mucho a nivel lúdico representar, ¿no? Y bueno, estos son parte del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, descubrir el museo a partir de esta perrita Ida, o de repente tenemos la infancia de los moralistas contados. Imagínense que este es Orozco, y la idea es, yo quiero terminar, digamos, con esto. La idea es que el tema, por supuesto, de las escuelas, estamos trabajando ahorita mucho, Cari y Roxana, en que los productos que el museo del Palacio de Bellas Artes realice tengan que ver con un tema también que a mí me parece que es algo muy importante ahora, de divulgación. A mí, yo quisiera darles una primicia, porque yo decía, híjole, caray, después de todo esto, para que se inserten y para que vean, por ejemplo, la página del museo, en un mes aproximadamente, y se los voy a enseñar, ustedes son los primeros que van a ver esto, ahorita en privado, pero espero que en un mes y medio lo vean a nivel público, pero les quiero compartir parte de esta idea del Museo del Palacio de Bellas Artes, que es el proyecto de las publicaciones del museo, ¿no? En donde van a estar todas las publicaciones del Museo del Palacio de Bellas Artes. Quiere decir, nosotros hicimos en el Museo del Palacio toda una biblioteca digital, y lo que estamos haciendo en esta biblioteca digital es insertar, pues, que esta memoria del museo sea compartida de manera gratuita a todos los que evidentemente se inserten. Inclusive yo lo que quiero es que sea un producto que vaya más allá del tema de la pandemia. Y aquí, digamos, en esta biblioteca virtual, por ejemplo, tenemos una serie de categorías, ¿no? Por periodo, por disciplina, por temáticas, y aquí están prácticamente todos los libros, ¿no? De las monografías, homenajes, el tema de artistas del México moderno. Por ejemplo, ustedes tocan esto, pues les van a aparecer todas las publicaciones que el Museo del Palacio de Bellas Artes ha realizado. Y aquí viene, y se los digo porque cuando salga esto, ojalá que sus hijos, no sé qué edad tengan, pues que les interese el arte, se pueda. Y me atrevo a comentárselos a ustedes, papás, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una exposición muy bonita del Japón de Tablada, ¿no? Este gran escritor que tuvo la confluencia entre Europa y Asia, ¿no? Uno de los grandes vinculadores, ¿no? Del modernismo en México. Entonces hay un video muy interesante que hace el área de mediación, que aparece aquí, que se está cargando, pero acá están los textos, ¿no? Todos los textos, y donde hay material complementario lo vamos a meter, ¿no? Y aquí entonces la idea es que la gente pueda hacer un clic y ver cada uno de los artículos, por ejemplo, en este caso de Tablado. Y hay un interés en este sentido de divulgar el Museo del Palacio, en este caso su memoria, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ya cargándose el texto. Y digo, este es el texto, por ejemplo, y son todos los textos, por ejemplo, del museo. Y esto marca evidentemente, como puede ser Tablada, como puede ser evidentemente cualquier publicación, y lo que nos interesa es efectivamente pues que los niños tengan, por ejemplo, este es Me Quiero Ir a Armar, ¿no? Un artista también muy interesante, Francisco Icaza.
bueno, no les quiero aburrir porque les di la primicia, me da mucho gusto que sepan esto, más de 50 publicaciones, todas se van a poder ver evidentemente en el museo y eso me dará muchísimo gusto que tanto ustedes como con sus hijos puedan tener acceso a esto, ¿no? Pues bueno, de mi parte es todo esta breve charla, espero que en algo les entusiasme. El único objetivo que tengo en esta charla es que vengan al Museo del Palacio de Bellas Artes, así de simple, ¿eh? Espero que haya logrado mi objetivo de que vengan a los murales y que vengan, por supuesto, a visitar con sus hijos. Me dará un enorme placer recibirles con el equipo y con la idea de que los museos no nada más marcan el pasado, sino están en el presente, ¿no? Y más en esta pandemia, ¿no? Yo quisiera comentar cómo los museos ahora están en las discusiones también de lo que le está pasando a la sociedad y cómo pueden ser puntos realmente de liga y de reflexión. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Nos da mucho gusto saber lo que está haciendo el Museo del Palacio de Bellas Artes, el museo que por supuesto nos trae las exposiciones más importantes a nivel internacional, piezas que no se exhiben en cualquier espacio. Comentábamos hace poco, tuvimos la oportunidad de tener la gran exposición de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, tener la recámara de Van Gogh, y eso solo es posible en un espacio como el Museo del Palacio de Bellas Artes, y hay que decirlo, solo es posible con un director como tú. Y de verdad estamos muy, muy agradecidos y muy contentos de que estés hoy con nosotros. Y si tienen alguna pregunta, pueden pues abrir micrófono y directamente preguntarle a Miguel lo que su inquietud. Claro, claro. Aprovechenme, no sé si les pueda contestar todo, pero me encantará platicar con ustedes. Bueno, yo lo que me gustaría, ay, perdón, lo que me gustaría es primero pues agradecerles por darnos este tiempo para recordarnos a padres de familia, abuelos, que es mi caso, por mi nieto, que tenemos todo este bagaje cultural y que muchas veces se nos olvida, ¿no? Como padres de familia, o mamás o papás, y creo que es el momento de que podamos hacer una reflexión ahora que todavía estamos en pandemia y pues poder retomar este camino de la cultura para los chavos. Muchas gracias. No, pues es muy Nuria. bueno. Ah, perdón, Sí, perdón, Miguel. No, está bien, disculpe. está bien. Sí, Nuria. Bueno, muchas gracias, maestro Miguel, por esta plática. Gracias, Cari, gracias, Roxana, qué lujo, ¿eh? Y yo quería preguntar, ¿qué hacemos ahora después de la pandemia para motivar a nuestros niños a ir al museo? Seguramente tendrán que volver con cubrebocas y todo eso, pero pasó mucho tiempo. ¿Qué nos diría para volver, para decirles, vengan al museo? Porque ahí hay algo que ellos en su efímera historia no saben qué hay ahí. ¿Qué les decimos? Bueno, pues es muy buena tu pregunta, Nuria, y yo te quisiera decir en el momento en el que estamos, por supuesto que hay toda una reflexión que la pandemia nos puso, no nada más de cómo hacer que regresen, sino que también esta pandemia nos ha puesto a repensar el mejor regreso, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando en los museos es cómo volver a que los niños no pase lo que sucedía hace muchos años, que decían, ¿ya te vacunaste? ¿Ya fuiste al museo? Así, ¿ya te vacunaste? Es decir, como que va uno una vez. Entonces, lo que queremos nosotros es tratar, evidentemente, de que los distintos medios en donde no nada más está lo tecnológico ahorita que estaremos utilizando, no hay como la experiencia de ir, de cambiar la estrategia y acercarnos. O sea, yo creo que ahorita, Nuria, lo que el Museo del Palacio de las Artes está trabajando es no esperar a que vengan, tocar la puerta e invitarlos. Ese es un tema muy importante. No les platiqué yo, por ejemplo, de un proyecto que hicimos con la SEP, un proyecto piloto, donde Cari me apoyó mucho en ese sentido cuando lo hicimos en la SEP, y que ahí fue tocar que el Museo del Palacio de Bellas Artes, de esa época que yo les comentaba, de los años 60, una época maravillosa en la parte educativa,
donde pues era muy fácil, digamos, en esta liga que tenía la SEP, estaba yo hablando, que imagínense, el que inaugura, Torres Bodet, que era el secretario de Educación, había todo un poder distinto ahora. Ahora, esta decisión que se da con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura, el reto que tienen los museos es voltear hacia afuera, ¿no? Para que vuelvan a venir en este caso los niños. Entonces, por ejemplo, para mí, así les digo, para empezar con ustedes y así ser muy práctico, pues está completamente el Museo del Palacio de las Artes abierto a recibir a sus hijos, ¿no? Y por supuesto que eso implica también cierto tipo de cuestiones que estamos trabajando, porque para atraer a los niños, uno de los elementos que trabajé en su momento fue, pues, conseguir un autobús que estuviera asegurado, darles lunch, etcétera. Y ese es también un tema de logística que lo estamos ahorita volviendo a poner. El Museo del Palacio ahorita está volviendo a generar una estrategia sea escuchada para que la SEP invierte evidentemente en esto y que podamos atraerlos a los niños, porque evidentemente sacarlos de su lugar implica una atención desde todo tipo, desde la seguridad, desde la alimentación y desde la recepción. Entonces, pues ese es el reto que tenemos, Nuria, y que vengan, pero también ir nosotros, ¿no? Como te lo digo. Entonces, ojalá que ahorita así se está comentando que en junio quizá hay un cierto regreso. Ustedes díganme, y para empezar, pues Roxana y Cari, pues me encantará, por supuesto, empezar con su escuela, ¿no? Con ustedes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda o algo que quisieran, si no saber, algún chisme que quiera alguien contar? Pues yo estoy muy Pues emocionado, es una... ¿eh? Estoy muy contento de tenerlos aquí ustedes, a los papás, ¿no? Para mí es un privilegio, de veras, es un privilegio tener esta conversación, que espero que sea una de varias, ¿no? No necesariamente yo, digo, otro equipo también del museo que pueda también darles algo y que conozcan lo que es al interior del trabajo de un museo, ¿no? Sería interesante también para ustedes. Pero alguien quería hablar, perdón, interrumpí a alguien. Yo digo que es una maravilla la plática, muy ilustrativa y bueno, yo recuerdo mucho una exposición que se llevó a cabo ya hace unos años de el arte de la música, Sí. que fue impactante. Me encantó esa exposición. Creo que así como comentabas, que todo lo que vemos es nuestro, también todo lo que escuchamos, ¿no? Y poder ver, acercarnos al arte en general, pues es un refugio, una experiencia, es delicioso. Entonces yo creo que hay que visitarlo lo antes posible, el museo, y echarle ganas para poder llevarnos a todos, a todo mundo, a todos los que podamos. Pues es Muchas muy gracias por esto. hombre, Carlos, es muy interesante lo que comentas. Yo les quiero, por ejemplo, decir, y además, qué buena observación haces cuando dices que no todo es ver, sino escuchar. Y estoy totalmente de acuerdo con esto que dices, Carlos, porque hay un elemento, por ejemplo, en el Museo del Palacio de las Artes, y ahorita lo pueden ver en Modigliani, cuando se metan al micrositio, nosotros tenemos lo que se llama las playlists. Fuimos el primer museo que inauguró con Spotify el tema de las playlists. Y esto realmente ha sido pues un descubrimiento para nosotros, ¿no? Donde la música es un punto de referencia. Fíjense que nada más en Modigliani les doy un dato para ti, Carlos. Cuando el cierre de la exposición de Modigliani, hay una de las artistas, si quieren otro día platicamos de Modigliani, una artista que se llama Susan Baladon, que era, bueno, ella, finales del siglo XIX, era, digamos, una gran amiga de Toulouse-Lautrec. De hecho, no se llamaba Susan, su nombre era María. Susan le puso Toulouse-Lautrec por un tema más bien mítico, bíblico, perdón. Y ella tuvo, digamos, la relación también con Degas, la relación con Renoir, pero otro fue uno de los grandes músicos que es Eric Satie. Y entonces hicimos un evento súper interesante con música de Satie al final en la sala. Y enmarca eso que tú comentas, Carlos, ¿no? Cuando hicimos la exposición de Kandinsky también, toda la visión también de Kandinsky con la música, además de lo que esa exposición que también me encantó, el arte de la música, es también innegable esa relación
dual y realmente que los museos tienen que profundizar mucho más. No todo es lo visual y lo sonoro es tan importante como lo visual. Totalmente de acuerdo, Carlos. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo solamente quiero agradecer esta oportunidad que, que nos dan de estar aquí. Yo creo firmemente que algo que hace mejor al ser humano es definitivamente su acercamiento al arte. Yo tuve la oportunidad desde chiquita de estar involucrada tanto con pintura, música y esa exposición sí definitivamente nos sensibiliza más, que creo que es algo que necesita nuestra sociedad hoy en día. Entonces, esta oportunidad de nuevamente la reflexión para nosotros como padres, eh, creo que son momentos valiosísimos. La repercusión que va a tener lo que nosotros llevemos a nuestros hijos, no, creo que no lo alcanzamos a ver. Pero definitivamente, bueno, también yo que tengo oportunidad de trabajar con los jóvenes, la diferencia que hace que alguien esté expuesto a todo tipo de arte es inmensa. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo definitivamente. Al contrario, Flor, ¿no? Gracias por tus comentarios. Es cierto, ¿no? Lo que comentas, ¿no? El arte es un punto de referencia, ¿no? Para todos. Y fíjate que aquí, curiosamente, me viene la reflexión de estas, digamos, encuestas que se dan en el mundo, en donde se comenta que, por ejemplo, de todo lo que está pasando ahora en el mundo, de todo lo que está sucediendo con estos cambios de paradigma, de revisiones de muchas cosas, es interesante hacer notar que los museos son la institución en el mundo de las de mayor credibilidad. Fíjense. Entonces es muy interesante también que hay algo que han hecho los museos, digamos, en ese punto de referencia de cómo cuando uno entra a un museo, lo que ve lo cree, ¿no? Y lo ve cierto porque conecta con esto, con lo más profundo que tenemos, ¿no? Nos conecta con nuestra memoria, nos conecta con decir, esto es lo más importante que hemos hecho, nos conecta evidentemente con, con lo más valioso que el ser humano, digamos, a través de estas expresiones refleja lo mejor de sí. Entonces, quizá los museos tienen también ese reto, ¿no? Que de esa conexión se da también, y ahorita con el asunto de la pandemia, de que nos volvimos lugares también, y un poco lo que Nuria también comentaba, cómo regresar, Nuria, si me ocurre también decirte, cómo volver a que se vuelva a creer que sí se puede salir con una nueva normalidad, que sí se puede, evidentemente, los museos, parte de esta nueva normalidad, donde trabajamos mucho en la red de museos del IMBAL, fue que el público que visitó, por ejemplo, Modigliani, nada más les doy un dato, más de 45,000 personas visitaron Modigliani y todos con un rigor de entrada, de revisar, etcétera, con un protocolo que todo mundo, todas las personas lo acataron, una sana distancia de 1,5 metros. Evidentemente la manera digamos, de verlo, pues muy distinta como estábamos antes, ¿no? Más íntima, diría yo, por un lado, eh, eh, y que pues esto nos lleva a que estamos en un momento de oportunidades también diría yo, ¿no? De oportunidades nos obligó, en este caso el Museo del Palacio de Bellas Artes, y un poco a lo que Flor habla del tema del arte, a volver a centrarnos en lo más importante que tiene un museo, ¿no? Porque un museo al final de cuentas, no nada más, digamos, conserva, digamos, o investiga como son los institutos, todo eso lo hace, digamos, con la idea de la experiencia hacia el público y el goce hacia el público, porque es innegable que si no pensáramos en eso, entonces no habría posibilidad de exhibir algo, porque la luz afecta a los cuadros o a las obras, el aire también, y entonces esa idea que yo comentaba al inicio, que, eh, que, que a mí, con la anécdota que les comenté de doña Lola Olmedo, refleja
que el riesgo mayor y que no es mayor para nada, es decir, todo esto que estamos abriendo para, o que se expresa, digamos, en un espacio, es para que lo hagamos nuestro. Entonces, ese sería, digamos, el elemento, digamos, fundacional de lo que un museo, digamos, tiene que percibir actualmente, ¿no? Y el gran reto que tenemos ahora, cómo volver a esa historia y hacerla nuestra, cómo ver que nuestra historia, evidentemente, como comentaba alguien, es tan rica, ¿no? La historia, el arte de México, el arte, digamos, que nos ha llevado tantos siglos. Tenemos una cultura realmente maravillosa. Hay más de 67 dialectos, ¿no? Que se hablan todavía, que son vivos, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? En nuestro país, ¿no? Yo creo que ese es un tema en donde los museos todavía tienen mucho que hacer, mucho que decir. Y bueno, pues yo simplemente comentar que me dará muchísimo gusto recibirles algún día en el Museo del Palacio. Quisiera hacer una brevísima encuesta. ¿Quién, ¿Quiénes han ido al Palacio de ustedes? ¿Quiénes han ido? Y bueno, qué bien. Bueno, y para los que no veo la cámara, me encantará que vengan una primera visita al museo. Me dará mucho gusto recibirles. Y yo lo que propongo también aquí, Cari, es a este grupo ahora sí, de padres de familia, voy a darle a la escuela unos 5 libros de algunas exposiciones del museo que me encantará que se puedan ahí, ¿no? Como lo quieran hacer ustedes, rifar, por un lado, independientemente también, Roxana, que le daré a la escuela, a la biblioteca, libros aparte para que los tengan en su biblioteca y puedan ser consultados, ¿no? Pero me encantará de algunas exposiciones que se comentaron, por ejemplo, de Miguel Ángel y Leonardo, o de el arte y la música que comentó Carlos, o de Kandinsky. Me encantará que alguno de ustedes pueda tener esto. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda que puedan tener. Pues agradecerles, muchísimas gracias, muchas gracias de veras a todas y a todos. Para mí ha sido un privilegio estar dialogando con ustedes y desearles lo mejor también en esta etapa tan difícil para todos. Por supuesto, la pandemia ha sido un tema muy complejo, ¿no? Muy complicado, muy arduo. La verdad, nos cambió muchísimas cosas. Yo espero que la mayoría ojalá sea para bien en esta reflexión, y espero volver a verles muy pronto, ¿eh? Y gracias por la invitación. Miguel, ¿yo qué te puedo decir? Estoy muy agradecida, me encanta ir al museo, ahí nos hemos visto muchas veces, afortunadamente, y pues aprendo mucho cada vez que te escucho, cada vez que estás compartiendo con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Creo que es importante tener esta parte de valor cultural y social que nos representan los museos, esta conservación de colecciones increíbles, y que cada vez que yo voy a un museo, hasta mi vida cambia, ¿no? Me siento hasta importante. Uno se debe de sentir importante y orgulloso de todo esto que tenemos, estos 1,200 museos o más de 1,200 museos que tenemos. Irlos a visitar me parece así como que increíble, y además irlos a visitar varias veces, que cada vez encuentras algo diferente. Es la magia de los museos, que aunque sea el mismo, a veces la misma pieza, tú ya le ves 1,000 cosas diferentes dependiendo de tu estado de ánimo, dependiendo de con quién vas acompañado, dependiendo también del clima, y a veces se nos olvidan estas cosas, ¿no? Porque pues nosotros somos sensación y el arte es sensación. Entonces, de verdad, como siempre, muy agradecida contigo. Esperamos seguir unidos, de una o de otra manera estamos unidos. Y bueno, pues agradecerte Gracias. muchísimo. A Cari también. Gracias, Cari. Gracias, Miguel, por darnos esta gran oportunidad. Gracias por parte de la escuela. Creo que todos los papás están conmigo. Tengo papás muy cooperativos, muy participativos, que están dispuestos a estar y acompañar a sus hijos en su educación y en su transformación.
pues muchísimas gracias. ¿Qué más te puedo decir? No, hombre, pues yo estoy También que te quiero contentísimo. mucho. Yo también, estoy contentísimo, no sé cuántos papás están aquí, pero veo muchísimos y me encantará seguir evidentemente con ustedes, Roxana, de veras, es un privilegio también para mí compartir pues algo que sí les quiero decir, pues he tenido el privilegio, no sé cómo llamarle de otra manera, de siempre estar conectado con museos que me han formado. El primero que decía, el de Tepozotlán, es una cosa, los que no hayan ido, vayan, de veras es algo increíble ver de repente, les hablaba de Cabrera, pero está Rodríguez Juárez, están realmente todos los, Cristóbal de Villalpando, ¿no? Fíjense, ahí en ese espacio, ahí muchos pintores ahí pintaron, ahí crearon. Entonces es realmente ir al Camarín de la Virgen, es una cosa increíble, ¿no? O el Museo Nacional de Arte también, quien ha ido también es otro museo que ha sido para mí fantástico en mi vida, ¿no? Y esto pues hace que uno valore, ¿no? Cuando está dentro de esto, realmente el gran patrimonio que tenemos en nuestro país, ¿no? La gran cultura y la gran tradición, ¿no? Pues espero que esto los motive. Bueno, yo les quiero dar una anécdota. Este fin de semana agarré mi bicicleta, iba con mi hija y su novio y nos fuimos al centro histórico. Me dice, vamos a la Lagunilla. Y le dije, espérate, antes de ir a la Lagunilla, pasamos a ver al Munal, vimos evidentemente algunos cuadros que a mí me causan un verdadero placer ver otra vez al primer Siqueiros, ¿no? De 1914, ¿no? Muy distinto al actual, o ver este gran retrato que le hace Diego Rivera a Bess Mogar, que es una verdadera maravilla cuando estaba en París. Y después yo les invito, hay un lugar que se llama el Laboratorio, el X Teresa, es un espacio que está donde está la calle de Moneda, donde está la primera imprenta, imagínense que ahorita pertenece a la UAM, hay, digamos, una callecita cerrada que da a un costado de este templo mayor, y entonces una instalación increíble, increíble realmente, yo llegué el sábado, se llamaba algo como Tormenta y tenía 6 lugares para que uno se sentara y fue un verdadero privilegio, ¿no? Entonces hay lugares así recónditos que tenemos en esta ciudad de museos no tan conocidos que vale la pena explorar, ¿no? A ver si un día lo hacemos juntos, ¿eh? Ay, Pues sí. muchas gracias de veras y espero que estén bien con sus hijos, que las familias estén bien, eso es lo más importante y vernos de nuevo pronto, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias y te esperamos pronto, claro que sí. Ahorita vamos a estar echando llamadas, Ah, pues sin problema, invitaciones también. sin Muchísimas problema. gracias, muchísimas gracias. Al Gracias, contrario, papá, gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Florecita. Y tu bebé que ya se durmió. Siempre nos acompaña, siempre está pues, con nosotros esa bebé. pues yo les quiero antes de irme, En museos. antes de irme nada más quiero comentar y bueno, primero que nada, Cari, muchísimas gracias de veras por haberme invitado, ¿no? Aquí con ustedes y decirles que buena parte del tema de mediación pues tiene que ver contigo, Cari. Yo te agradezco mucho tu paso, quizá muchos no lo saben, y estuvo algunos años, antes que yo inclusive en el Museo del Palacio de Bellas Artes, y aprendí mucho, evidentemente, lo que tú hiciste en el área de mediación y agradecido de veras por tu paso ahí en el museo. Yo estoy seguro que buenas cosas que pasaron en el museo las sigues seguramente implementando con los niños, con los estudiantes, y eso es lo más importante, ¿no? También ligar que la escuela, digamos, y el arte no están para nada separados, ¿no? Y ojalá que podamos hacer experimentos, Roxana, con su escuela y con el Museo del Palacio, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ya hablé demasiado, ¿eh? Ya hablé demasiado. Yo me sigo, ¿eh? Es un placer siempre. Y yo también le agradezco mucho a Cari, pues a ti, por supuesto, muchas gracias, ¿no? Y pues a todos, muchísimas gracias por su participación, gracias por acompañarnos. Y pues estamos en contacto, estamos encontrándonos y ahora va a ser un encuentro mucho más enriquecedor. A partir de junio. Perfecto, perfecto. Pues gracias. Gracias Gracias a a todos, todos. ¿eh? Buenas noches. Un Buenas abrazo noches. fuerte y fraterno para todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye Adiós. bye.
Muchas gracias por todo. Adiós. A Adiós. ustedes, muchas gracias. Bye. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, linda noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes. Maravilloso, nos vemos.